Muy buenas noches, mis queridos webvidentes. Sean bienvenidos esta nochecita de 5 de enero de 2025 ya a su programa Entre Estantes. Y pues ya estamos en enero, ya estamos en el 2025. Ay, tranquilamente ya llevamos un cuarto de siglo. Ay, nada más para que se pongan a hacer cuentas, hemos vivido en un montón de, los de nuestra generación hemos vivido en un montón de siglos, décadas, hasta milenios hemos ya pasado. Ya algunos de nosotros el acta de nacimiento no la vamos a tramitar al registro civil, sino al Museo Nacional de Antropología, porque ya somos milenarios. Nacimos en un milenio que ya se fue, en una ciudad que ya no existe. Imagínense ustedes nada más, los que nacimos en el otro Distrito Federal en el siglo XX, en el milenio de los miles, ya somos una rara avis, eh, que vamos creciendo todavía, eso sí, pero bueno, pues que ahí vamos. Pues fíjense ustedes que esta nochecita está muy fría, además de que por lo que estamos mirando, pues todo el mundo está corriendo como desaforado en calidad de gallina sin cabeza para ayudarle a los Reyes Magos. Entonces, pues obviamente están por ahí atareados. De hecho, entre tantos muñequitos de rosca, mañana va a llegarnos un muñequito a la familia. Mi hermana, a quien le mando un saludo, si por ahí me está escuchando, mi hermana Ivette, va a llegar su segundo hijo. Entonces, pues va a ser muñequito de rosca, lo que van a reciclar la rosca para hacerle pastel, yo creo que a partir del siguiente año, nada más, pero va a llegar, esperemos que llegue grandote, que llegue sanote, que llegue listo para dar lata, que de eso se trata ser bebé, llegar a estar mucha lata. Entonces, pues muchas felicidades a mi querida hermana. También felicidades a nuestra amiga Verónica, que anda por ahí también celebrando años, también otra que le toca rosca, entonces pues no se hagan rosca para darle regalos, por lo menos de aquí ya le mandamos una felicitación. Entonces ya vamos de ganancial con los regalos con ella. Y pues la política y las noticias relativamente nos tienen, pues no diremos que muy tranquilos. Ucrania sigue en guerra, Líbano sigue en guerra, las matazones siguen por esos lugares. En Ecuador mañana asume la vicepresidenta la presidencia, porque de una manera muy extraña van a convocar nuevamente a elecciones presidenciales, apenas ha transcurrido un año, pero pues parece que van a haber elecciones presidenciales, y ahí en el escándalo que se traen, pues el presidente de la República no puede ejercer la presidencia y ser candidato a la presidencia, entonces va a ser la vicepresidenta la que ascienda, lo cual también genera un pequeño conflicto, porque el presidente y la vicepresidenta, pues fueron compañeros de fórmula, pero no se llevan nadita bien, por no decir que se detestan, ¿verdad? Entonces, pues es divertido. Eso nos podría garantizar, por lo menos en el papel, que pudiera haber cierta imparcialidad y no vaya a haber parcialidad a favor del gobernante, pero pues también sabemos que podría significar que ella le ponga el pie apoyando a otros, en fin, que así es como se traen las cosas en la política. En México, pues sigue el escándalo con el reportaje del fentanilo que publica New York Times. La presidenta dice que, por supuesto, que eso no es una cocina de fentanilo, que es una cocina de una casa casi, casi que estaban haciendo moles y mojitos. El New York Times dice que no, que para nada, que ellos defienden y ponen la mano sobre la lumbre a favor de sus reporteros. Entonces, pues, seguimos apostándole aquí en México a que si el poder dice que algo no es cierto, la gente crea que no es cierto y con eso se quede, como cuando nos dijeron que no se iba a tirar un solo árbol en la selva maya, cuando nos dijeron que iba a haber una refinería que refinara, y pues ni lo uno ni lo otro, ¿verdad? Se tiraron miles de árboles y pues la selva maya no quedó muy bien, y es hora al día de hoy, 5 de enero, pero del año 2025, pues que no, esa refinería no refina una sola gota de petróleo. Imagínense ustedes nada más cómo estamos. Pero bien, es lo que nos llega a suceder. Supuestamente estamos transmitiendo, no alcanzo a ver. Díganme ustedes si estamos transmitiendo, porque sí me preocupa. A ver, a ver, a ver. Ujú, ujú. Sí estamos transmitiendo. Ya me había yo espantado, dije, pues no estamos aquí transmitiendo, pues no nos ha reportado todavía alguna. Ya llegó alguien, ya llegó alguien, ya vamos de ganancia, no sé quién, ahí salude, quien acaba de llegar, para saber con quién estamos, eh, pero pues, en fin, bueno, ahí andamos, ¿verdad? Viendo quiénes llegan, quiénes no llegan, entonces ahí andamos. Ya está funcionando esto, por lo menos así parece, ya estamos en escuchas. Eh,
chéquense ustedes, a lo mejor por ahí también algunos de los que nos están escuchando puedan darse cuenta de alguna pequeña cosa. Eh, ¿Mm? ¿Mm? Pues está raro esto. Supuestamente sí estamos transmitiendo. Sí se escucha, sí estamos transmitiendo. Díganos ustedes, pues aquí está. Ya estamos transmitiendo. Pues sí, ya tenemos aquí un me gusta y todo. Doña Lupita, gracias por acompañarnos. Ahí le transmitimos toda la buena vibra a doña Ivette para la llegada del muñequito de rosca para el día de mañana. Que ya no escriba carta a los reyes, digo, ya con ese regalo es más que suficiente, que no esté de pedinche. También a doña Laila, pues ya le va a llegar su otro regalito de reyes. Pues muchas felicidades y lo mejor de lo mejor. Ahí para que se mantenga. En la política, les digo, pues salvo lo de New York Times, pues las cosas están relativamente quietas. Ya en esta semana, pues como que se comienzan a mover un poco más las cosas, ya acabó el simulacro de paz y amor, a partir de mañana pueden hacerse pedazos. Bueno, coman arroz que después del día 7 hacen dejan de hipocresías políticas y se dedican a destrozarse de buena fe, ¿verdad? Entonces ahí podrán ocuparse en esos pequeños menesteres. Pero hoy finalmente, pues es día de roscas y todo, y les quiero contar un poquito como resabio del programa que tuvimos la semana pasada, donde estuvimos platicando de cine, que no nos alcanzó el tiempo, que pudimos habernos dedicado más tiempo a platicar de cine, pero no nos daba. Nos faltó hablar de la trilogía del Padrino, nos faltó hablar de Keanu Reeves, su carrera cinematográfica, nos faltó hablar de Martin Scorsese, nos faltó hablar de Quentin Tarantino, en fin. Regresamos al mismo lugar, no nos daríamos abasto de tantas y tantas personas que están por ahí, eh, los que están por esos temas, ¿verdad? Entonces, pues ya, eh, está así el tema. Pero, entre tanto tema del cine, hay un tema que vamos a platicar. Buenas noches, Oscar Gómez. Fíjense ustedes que el día 1 de abril se estrenó en cines la enésima versión de la película Nosferatu. Esta sería la tercera versión, contando la original de los años 10, luego la de los años 70 y ahora esta. Ya habíamos platicado en alguna ocasión de esta película de Nosferatu, todo lo que trae aparejado, y pues es muy interesante platicar del tema. Grosso modo, Bram Stoker escribe Drácula a fines del siglo XIX, la obra se comercializa y todo, él muere muy joven, su viuda se dedica a explotar el tema comercial de su obra, Mita por el hecho de ser viuda, Mita por el hecho de lo que pueda generarse de recursos, para no olvidarlo, para mantener vivo su recuerdo, por decirlo de alguna manera. Hasta ahí, todo normal. Pero resulta que un cineasta alemán, pues decide que va a hacer una película en el cual el tema va a ser Drácula, pero no se hace de los derechos de la obra. Entonces a él se le ocurre de una manera ingeniosa hacer una versión libre de la película, de la obra de Bram Stoker, y en lugar de llamarle Drácula, le llama Nosferatu. Y toma 2 o 3 elementos, los mezcla, los remezcla, hace aquí, es allá, y crea esta obra. Llega a oídos de la viuda de Bram Stoker el tema, y ella de inmediato se pone en acción, comienza a atacar a este autor a través de los autores, tanto de la Sociedad de Autores de Inglaterra, la Sociedad de Autores de Alemania, le dan un abogado defensor, pero pues total que pasan años de dimes y diretes y el estudio cinematográfico le dice algo así como que, pues sí hicimos la película, pero es una versión libre, no estamos tocando la obra literaria, tomamos algunas referencias, en fin, una cuestión muy piratona, pero no pegamos con la obra. Al final se demuestra de que pues, los elementos de la película remiten totalmente a la obra literaria y ordenan que le paguen un dineral a la señora. Pero pues resulta que el estudio dice, pues, ¿qué crees, hombre? Así como muy mexicanotes, debo, no niego, pago, no tengo. El estudio quebró. Entonces, pues no tenemos nadita de dinero y pues, ¿cómo te vamos a pagar? Si no puedo ni pagar los gastos de la película. La señora dice, bueno, está bien, yo te comprendo perfectamente, pues estás sin dinero, gastaste mucho en la película, pobre de ti, vamos a hacer una cosa. Como no me puedes pagar, te prohíbo que la exhibas. Y es más,
ya encarrerados, pues si la voz vas a estar perdiendo, exijo que quemes todas las copias de la película. Y los tribunales alemanes apoyaron la moción de la señora y se ordenó desaparecer todas las obras de esta película en Nosferatu. Pero, pues no se logró. Eran tantas y ya estaban distribuidas por todos lados que sí se hizo una gran destrucción de esas obras, pero no de todas. Y eso permitió que, que la obra quedara. Entonces, pues se hicieron 3 películas, les digo, la primera que es de 1922, que que se tiene como una obra maestra, de hecho, el nombre de la película es Nosferatu, Ein Symphonie des Grauens, algo así como una sinfonía de horror. Es una película de 1922, cine mudo, pero con un tema de bastante terror y que además pues tenía que ver con el tema de los derechos de autor de Bram Stoker, entonces pues, finalmente no se permitió, dura 99 minutos, se logró salvar, pero pues sí, esa fue la primera. El nombre es Conde Orlok, en lugar de Drácula es el Conde Orlok, y pues finalmente, pues no se hizo más allá, se salvaron estas copias y eso permitió que se pudiera tiempo después mantener, pues salvar la película y pues por el otro lado, pues que se tuviera el archivo, que se salvara de la piratería y que se hiciera todo esto. Y pues al final del día se hace un remake allá por 1979, que es Nosferatu el vampiro, y ahora, bueno, pues está todo lo que dan porque traen ahí que en el nuevo remake, Bill Skarsgård, el nuevo Nosferatu, el nuevo Conde Orlok, trae un mega mostacho, los que no traían ninguno de los dos Dráculas anteriores. Y pues como todo sucede, pues hay gente que dice que qué buena película, hay otros que dicen que definitivamente no tenían por qué haberse aventado a hacer otra versión de Nosferatu, que ya con las dos que existían estaba muy bien, pero que pues no era más que las ansias comerciales. Otros dicen no es una muy buena versión, si sirve, está muy apegado al cinematógrafo, nos quedamos con esta versión. Entonces, pues si ustedes gustan ir a verla, pues sin duda alguna pueden hacerlo. En otro de esos temas que nos ocupan de los últimos días, hombre, pues el día 1 de enero, justamente como que nos estábamos desencamorrando y resulta que nos salieron con que se nos murió Leo Dan. El día 1 de enero, a los 82 años de edad, muere Leo Dan. Y pues obviamente las redes sociales explotaron. Nosotros ya no hicimos mayores eh, temas en cuanto a esto, porque íbamos a dejarlo para el día de hoy. Pero por ahí sí quiero dejarles a ustedes y ahorita les voy a dar el nombre porque esta, esta Vane Farías. Les recomiendo a Vane Farías, por favor, ella está en TikTok y pues vayan ustedes a ver lo que ella escribe sobre lo que ella narra sobre Leodan. Luego el día 1 sacó su video donde ella narraba, el día 1 de enero, inmediatamente ella saca un video donde habla de Leodan, se los recomiendo totalmente. Vane Farías Maya se llama, la, la recomendamos, ella les va a platicar sobre Leodan más a profundis, pero sin duda, una de las cosas que podemos recordarnos de pues es que marcó por lo menos a 3 generaciones. Mi querido Osvaldo Acosta, feliz, gracias por acompañarnos. Ahí a los que nos están viendo ya ahorita a ver si se dan cuenta de algo nuevo de la proyección de Entre Estantes, ahí se los dejo para que lo vayan checando, ustedes me digan si sí se dan cuenta, que ya hablaremos sobre eso, si se nota, bueno, si se alcanza a notar, si se dan cuenta ustedes me dicen de qué se trata y ya platicaremos sobre el tema. Pues Leo Dan marcó a varias generaciones. En mi casa se escuchaba Leo Dan por cortesía de mi señora madre, después me contagió a mí. En la secundaria yo me compraba mis cassettes de Leo Dan, que era la gloriosa época de los cassettes. Varias de esas canciones me las aprendí de memoria, las canté, las grabé para regalarlas, en fin. Efectivamente, mi querido Osvaldo, hemos dado el paso de sacar el plan de StreamYard, casi una milanesa. Creemos que se puede
salvar entre estantes, hacerle un extra más. Ya veremos cómo le hacemos ahí para que se haga la coopera y todo lo demás. Ya vamos a poder poner video de introducción, ya vamos a poder poner video de despedida, si es el caso. Ya iremos viendo cómo los vamos generando. Ya tenemos un poquito más. Pues ya finalmente, después de tanto tiempo, pues creo que se trata de darle ese extra entre estantes. Pues sí, se muere Leodán, el soundtrack para varias generaciones, 82 años de edad, muy bien vividos. El año pasado, ahí por septiembre, octubre, dio su último concierto. Yo creo que ya sabía que no iba a durar mucho, no lo sé, hice su gira de despedida. Y de los de aquella época, de esa camada argentina que llegó a México con su música, pues ya nada más nos queda, salvo que los datos me fallen, Palito Ortega, porque ya Leodán no está. Sandro de América tampoco. ¿Quién más me falta? Este señor, el de Fuiste mío un verano. Gabriel, muy buenas noches. Se me acaba de ir su nombre. Pero bueno, ya se nos fue Palito, ya se nos fue Leodán, ya se nos fue Sandro de América, ya se nos fue. Ayúdenme, ¿cómo se llamaba que cantaba la de Fuiste mío un verano? Y ya nada más, pues nos queda, insisto, salvo eso, nos queda Palito Ortega. Leonardo Fabio, claro, Leonardo Fabio, exactamente. No, Camilo, esto es de España, mi estimado. Estamos hablando de la ola argentina, de aquella ola de los años 60, 70, sobre todo, que triunfó aquí en México. Ya Leonardo Fabio, Leodán, Sandro de América, ya no están. Y ya nada más nos queda, pues, Palito Ortega, de esa camada, y que también ya está grandecito, don Palito Ortega. Entonces ya son de los, ya no quedan. Claro, seguimos teniendo música argentina, por supuesto. Va a venir aquí al Zócalo, ya se está armando la revolución porque va a venir, no es de mis artistas favoritos, pero va a venir Fito Páez. Tenemos a los Abuelos de la Nada, que los Abuelos de la Nada hicieron una canción que se llama Mil Horas, que muchos aquí no la han escuchado con ellos, la han escuchado en la versión tropicosa que hizo la Sonora Dinamita y que prende más que la de los Abuelos de la Nada, pero ahí están también ellos. En fin, la música argentina de México se ha escuchado mucho, tenemos bastante para escuchar. Pero bueno, se nos fue Leonardo Fabio y por supuesto, no puedo dejarlo mencionar, ahí los que se ataquen, pues ni modo, pero el día 2, a los 68 años de edad, muere Cristóbal Ortega, un histórico y una leyenda de la América. Entre 1974 y 1992 jugó con el Club América, es el jugador que más trofeos ha ganado con el América, es el único jugador que vistió la camiseta americanista toda su vida, desde que debuta hasta que se retira, o lo retiran porque pues dicen que ya no entra en los planes, pues él dice, ok, me retiro. Cuenta la leyenda que le ofrecieron un megacontrato con una nota de contratación y una la nota mensual para que fichara por el Frustra Azul. Él dijo que no había de piña, que él se iba con el América. De hecho, por aquí debemos tener, y de una vez vamos a ver si lo encontramos. Aquí sigo transmitiéndoles. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá estás. Vamos a ver si encontramos entre nuestros estantes algo más para homenajear a don Cristóbal Ortega, que debe haber, por supuesto que debe haber algo más, pero ahorita se los vamos a enseñar. Aquí deben estar, aquí están los capítulos, por supuesto. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Para cerrar, por supuesto, esta parte. En 1916, cuando se hace el centenario del poderoso América, se edita un libro que se llama 100 años de grandeza, y de hecho se hace en 2 tomos. Y en esos dos tomos, pues ponen, entre otros, fotografías de los grandes jugadores que jugaron con el América. 711 partidos, récord absoluto en el América. Ningún jugador ha obtenido la cantidad de partidos que jugó Cristóbal Ortega con el América. No hemos hecho un programa dedicado. Yo creo que para octubre próximo, si nos da, nos va a servir, pero aquí debe estar. Aquí debe estar, porque por supuesto que no podemos dejar
fue goleador. ¿Dónde? No tenemos algo de él, sí se me haría rarísimo que no tuviéramos nada de él en este libro. La foto que le hicieron en este álbum de la América, aquí la tenemos, con una frase que es tremenda, dice él: "Ad futbolista, todo el cuero le huele a balón". Pues ya está alineando en el cielo con la poderosa selección mexicana celestial. Y con eso cerramos esta parte de las informaciones y vamos a platicar. Fíjense ustedes que el día de mañana, 6 de enero de 2025, en Portugal, va a ser sepultado en el Panteón Nacional lo que sería el equivalente de nosotros a la Rotonda de las Personas Ilustres, uno de los más grandes escritores que Portugal ha dado al mundo. Y no me refiero a José Saramago, me refiero a otro más, a uno que en México es muy poco conocido y que lamentablemente es poco conocido, pero vamos a platicar de él. Sería lo menos que le podrían hacer a don Cristóbal Ortega, retirar el número 11 de las casacas, pero vamos a ver. Fíjense ustedes que cuando, cuando yo era muy joven, más de lo que soy, recordarán ustedes, y aquí tengo la prueba, que existía una publicación que se llamaba Novelas Inmortales. La publicaba, si mal no recuerdo, en Grupo Novedades. Era esto, era esto, era esto. Un cómic donde se ponían se hacía una versión pequeñita de las obras literarias. De hecho, aquí traigo, esto lo traigo aquí, porque esta novela me impactó tanto me impactó, que lo primero que hice fue tratar de encontrarla. Y me tardé años. De hecho, yo esa la vi cuando estaba en tercero de secundaria y fue hasta que estaba en segundo de bachillerato en el CCH Naucalpan, que pude leer en la edición de Editorial Losada la correspondencia de Fradric Méndez. Pero muchos años después logré encontrar que se los presumo a ustedes, vean ustedes el año, 1907. Esa de Queiroz nace en 1855 y muere en 1900, a los 54 años, porque todavía no tenía 55 cuando muere. Siglo y medio después se determina que sus restos deben descansar en el Panteón Nacional. Esto ha generado todo un caos porque durante muchos años él descansó en la tumba de unos condes que eran sus parientes políticos y en los años 80 pues se determinó que convenía trasladar los restos a un lugar que se llama, ahorita les voy a decir el lugar, oh, es que está no, bien raro el nombre. Se crea la fundación esa de Queiroz, que como su nombre lo indica, pues es para homenajearlo. Está encabezada por sus descendientes, que tiene muchos, tiene tataranietos, imagínense ustedes, y entre todo esto, pues se determina que descanse en ese lugar. Entonces, pues al estar ahí, está en Torres, en un lugar que se llama así, es en Bahía, en Portugal. Y ahí se le está haciendo su homenaje. De hecho, en este momento, hasta el día de hoy en la tarde, se montaron honras fúnebres, guardia de honor, ante el féretro que contenía sus restos. Pasa algo muy simpático, porque resulta
que uno de los bisnietos de esa de Queiroz dice que no se deben llevar los restos de este lugar donde él está en Bahía o Portugal, porque es el atractivo turístico del lugar. Y que va a ir a reposar además a un lugar donde no hay más que unas cuantas personas. El Panteón Nacional no tiene más de 10 personas ilustres ahorita ahí en Portugal. Y dice él, ¿cómo va a ser que mi bisabuelo repose entre una fadista, un jugador de fútbol y un fulano cuyo único mérito fue hacerse matar por la policía secreta de la dictadura portuguesa? Se refiere, por supuesto, a Amalia Rodríguez, se refiere a... ¿Cómo se llama el señor? Ahorita les digo. Uh-huh. Uh-huh. Eusebio y Humberto Delgado. ¿Cómo va a descansar en medio de todos ellos? No puede ser, por Dios. Y también dice muy, muy lastimeramente que cómo es posible que esto vaya a suceder y que además, pues que esa de Queiroz es la reliquia, así utiliza ese término, la reliquia de Bahía, de esa población. Entonces, que no es justo que se lo lleven. En medio de eso, pues también hay bisnietos que dicen, no, pues llévenselos, porque además es un homenaje que se merece. Finalmente, ingresar al Panteón Nacional es la mayor honra que puede tener un autor. Pero ese de la reliquia es algo muy curioso. Y vamos a platicar del autor. Esa de Queiroz nace, les decía yo, en el año de 1809, en 1845. Nace el 25 de noviembre de 1845 y muere el 16 de agosto de 1900. 54 años vive, casi 55. Fue escritor, fue diplomático. Para ellos, pues considera que es el más grande de los autores de Portugal. Este era su rostro. Esta es una de las fotos icónicas de esa de Queiroz. Esa de Queiroz debuta en una novela que se llama El misterio de la carretera de Sintra. Le escribe a la Limón, de hecho, esa novela. Y pues al estar en esa novela, pues lo comienzan a publicar, nada más imaginen ustedes, esa novela la comienzan a publicar por entregas, pero comienza a publicarla por entregas y como una carta. De hecho, comienza siendo, el periódico recibe una carta que no sabe si es cierta o falsa, pero que por su importancia inserta en este diario. Entonces es la historia de una persona, una situación que ocurre en Sintra. A los pocos días sigue esta persona narrando, pero se recibe otra carta donde otra persona dice, bueno, yo estuve ahí y voy a narrar mi razón de los hechos. Y total que se avientan semanas y semanas con cartas, gente que jura que sabe en dónde están pasando los hechos, gente que ubica perfectamente a las personas, se empiezan a dar nombres y al final dicen, bueno, si ustedes estuvieron atentos, sabrán que esto es una novela, que escribieron a la Limón, esa de Queiroz y Romaldo Artigao, otro gran escritor portugués del siglo XIX, y de ahí descolla la carrera de esa de Queiroz. Y él escribe, por eso me me llamó la atención y por eso decidí platicarles hoy de esa de Queiroz y que también la tenemos aquí en los estantes. Esa de Queiroz escribe una novela que se llama La Reliquia. La Reliquia habla de un muchachito que va a Tierra Santa por encargo de una tía solterona que le da dinero para que vaya a traer reliquias de la Tierra Santa. Para los que sean religiosos, pues sabrán que una reliquia es un objeto que se presume que perteneció o estuvo en contacto con una persona santa, y el simple contacto de esas cosas con esa persona, pues le generan una cuestión de santidad y que puede incluso generar milagros. En muchas iglesias se veneran reliquias, es algo muy común. De hecho, aquí en México, a lo largo del año, a finales del año pasado, y creo que todavía anda por aquí en una suerte de tour, una reliquia de San Judas Tadeo, que es un pedazo del hueso que está en un camafeo, ¿no? Bueno, es una urna, pero especialmente diseñada, y anda
anda haciendo el recorrido. Bueno, pues la novela trata sobre cómo lo mandan este cuate, inventa, recoge una piedra, recoge un palo, dice esto estuvo en contacto, o sea, inventa una serie de reliquias, pero al final del camino las pierde y termina encontrando otra serie de cosas. No les voy a dar el spoiler completo, porque por supuesto que les recomiendo que lean a esa de Queiroz. Más adelante escribe una novela que es por la cual yo lo conozco y por lo cual yo me acerco a él, que es La correspondencia de Fradric Méndez, que es la que les estoy aquí mostrando, que como su nombre lo indica es una colección de cartas. Es una colección de cartas y supuestamente está antecedido por la historia de cómo esa de Queiroz, que conoció a Fradric Méndez, se encuentra con un primo de Méndez para hablar de él, quedar en contacto con sus cartas, ver si las publican, que cada postre es lo que sucede porque son publicadas. Y bueno, pues Fradric conoce a Víctor Hugo, a Teófilo Gautier, está en Egipto, conoce la religión del babismo, que es una nueva religión que se da en esos siglos, en el siglo XIX, en fin, todo un diletante. Y al final de la novela, bueno, y además, Fradric Méndez, unos dicen que es Fradric, otros dicen que es Fadric. La versión dice que es Fradric, el epistolario de Fradric Méndez. Nos vamos a quedar con esa versión. Años después se publica una versión que se llama Últimas Cartas de Fradric Méndez, una obra póstuma de Queiroz, porque además Queiroz dejó bastante obra sin publicar que se fue publicando, entre ellas los Osmaías, a ciudades, a sierras, la ciudad y las sierras. Y por supuesto, una que llegó aquí a México, que para muchos ha de ser recordada por la pésima adaptación que hicieron, y nada más pues, se hizo famosa por mostrar en cueros a Ana Claudia Talancón y a Gael García. El crimen del padre Amaro. Es una de las obras más impactantes de Queiroz. Queiroz es el creador o el gran impulsor de la corriente llamada realismo en Portugal. Y yo quedé impactado, y reitero, cuando leí esta novelita, que fue lo que me llevó a él, y más sobre todo por la última carta que venía aquí en la novela, que además no es, que tal vez no sea cierta, y quiero ser muy claro en esto, porque no la recuerdo en el libro, pero sin duda, creo que esa carta nos identifica a muchos, y me atrevo a hablar en plural, al menos a mí me identifica. Dice así: sí, yo soy Carlos Fadric Méndez, viajé por toda la parte viajable, leí todos los libros de exploraciones y de travesías, porque me repugnaba no conocer el globo en que habitas a sus límites extremos y no sentir la continua solidaridad del pedazo de tierra que tengo bajo los pies con toda la otra tierra que jadea más allá. Por eso exploré incansablemente la historia, para percibir hasta sus postreros límites la humanidad a la que pertenezco y sentir la solidaridad de mi ser con la de todos los que me precedieron en la vida. Tal vez usted murmure con desdén, mera curiosidad. Amigo mío, no desprecie la curiosidad. Ella es un impulso humano de latitud infinita, que como todos, va de lo sublime a lo rastrero. Por un lado, lleva a escuchar junto a las puertas, y por otro, a descubrir América. Y desde entonces, Fradric Méndez es uno de los personajes a los cuales yo más admiro, aunque sea un personaje literario, aunque no haya sido real, porque en su vida llevó la simiente de la curiosidad de Michel de Montaigne. Nada humano me es ajeno. Él lo vivió así, él lo predicó así. Y esa de Queiroz procuró ser un poco así. Muchos decían que era una obra tanto cuanto autobiográfica, que estaba aderezada de que conocían a tal o cual fulanito y de ahí tomaron la inspiración, porque algunas cartas las escribe Ramón Ortigao, otras las escribe esa de Queiroz, más que él es diplomático, anda en Brasil, anda en Portugal, anda en Francia, de hecho muere en Francia, esa de Queiroz. Entonces, pues ahí es donde ella. Y bueno, en un plano más personal, pues esa de Queiroz no solamente me dio la admiración por un gran personaje, no solamente me dio una colección de textos muy interesantes que tengo, sino que me dio, por un lado, el gusto por la lengua portuguesa, que aún no hablo, porque pues intenté estudiarla, pero no la pude estudiar y sigo sin poder estudiarla. Pero por el otro lado me dio la oportunidad de conocer a una personita
que se convirtió en la persona más importante de mi vida. Se tardó un ratito, hasta eso sí, pero gracias a que a los dos admiramos a un autor poco conocido del siglo XIX, llamado Esa de Queiroz, pues una persona común nos presentó hace la friolera de 22 años, bueno, 21 todavía, porque fue en el año pasado, el año pasado fueron 21 años, y con la que este 29 de enero cumplo 14 años de feliz matrimonio. A mi esposa Paola Suárez, que ustedes la conocen por ser parte del staff técnico que luego me grita para corregirme que estoy citando mal. Sobre todo cuando se habla de palabras y de literatura española. Bueno, de literatura. Ella sabe más de literatura que yo. Entonces de repente me corrige. Eso sí, hago una precisión. No supo decir qué película le gustaba, porque todas las películas que se le veían a la cabeza eran películas brasileñas. Pues es maestra de portugués, le gusta el portugués, pues evidentemente pues, está metidísima en la portugués. Entonces, gracias a esa de Queiroz, nos conocimos. Tuvimos la oportunidad de ir a Lisboa. Él no estaba sepultado en Lisboa, va a estarlo ahora que esté en el Panteón Nacional. Encontramos uno de sus monumentos más importantes en Lisboa, nos tomamos una foto ahí, se robaron la computadora donde venían sus archivos, pero queda el bonito recuerdo que ahí estuvimos y que le pudimos decir a nuestro hijo, si algún día te preguntan quién es ese señor, diles que es como tu abuelo putativo, porque gracias a él nos conocimos tu madre y yo, y gracias a él pudimos ser tus padres. Entonces, pues esa de Queiroz es uno de los autores poco conocidos que deberían ser a la luz, claro, de otros tantos. La literatura portuguesa es fenomenal, desde Luis de Camões, que escribe Os Lusíadas, que es la obra generadora de lo que hoy se conoce como el portugués. Hasta ahorita vamos bien, no me han corregido. Lo que hoy es el portugués como la base, toda proporción guardada, insisto, toda proporción guardada, Os Lusíadas sería el equivalente al Cantar del Niño Cid, porque ambos textos son textos fundacionales de su idioma en su país. El portugués en Portugal, el español en España, el castellano, porque además no era español, era castellano. Otro gran autor portugués, pues por supuesto, bueno, ya estábamos hablando, Ramaldo Ortigao, Esa de Queiroz, Fernando Pessoa, que además se dio vuelo haciendo heterónimos a más no poder, Ricardo Reis, en fin. También tendremos que hablar un día completito de Fernando Pessoa, nos lo vamos a aventar. Ya revisaré por ahí sus fechas para ver qué fecha la podemos hacer. Y por supuesto, más recientemente, tenemos por supuesto a José Saramago, ganador del Premio Nobel de Literatura, y tenemos a Lobo Antunes, que por supuesto también es otro de los autores de lengua portuguesa. Y bueno, la lengua portuguesa es fenomenal. Tuvimos aquí, lo presumimos incluso que aquí lo tenemos, aunque él no es portugués, él es de Mozambique, pues tuvimos a Mia Couto y tenemos a muchos otros autores de lengua portuguesa. Pero esa de Queiroz deja todo un legado literario poco conocido. Busquen en las librerías todavía, en línea hay muchos textos suyos, porque además, como ya pasó más de un siglo de su fallecimiento, pues su obra ya se encuentra en dominio público. Entonces, busquen ustedes ahí en internet sus obras. Yo les recomiendo enormemente la correspondencia de Fradric Méndez. Yo les recomiendo mucho la Reliquia, el misterio de la carretera de Sintra, indudablemente, y el Mandarín. Esa obra del Mandarín es una obra tremenda, fenomenal, debates éticos, debates morales. Yo les recomiendo enormemente que escuchen, que vean esas novelas y les va a encantar. Les va a encantar. Mucho de su obra, les digo, se sigue editando, pero yo encontré en un changarro, pues esta edición de 1907, que por supuesto inmediatamente adquirí, y pues yo sigo manteniendo después de un añal, tranquilamente este libro tiene conmigo, porque además le faltan las primeras hojas, le faltan por lo menos las hojas finales y las hojas primeras y las hojas finales, así que no recuerdo bien el año de esta novelita, de esta adaptación, pero pues les puedo decir por lo menos que esta la conseguí cuando yo tendría como 15 años, o sea que ahí nada más tiene 33 años conmigo esta novelita, ya estaba toda deshojada, por eso la llevé a encuadernar, la encuadernamos bonito, y pues aquí hay mucho. Él conoce supuestamente a José Machini, que es uno de los próceres de la independencia de
Italia, él conoce a Teófilo Gautier, él conoce a, en fin, él conoce a Baudelaire, tantos más. Entonces, pues ahí los tenemos. Anduvo en Rusia la hace General Lazarina, y pues muere como todos los grandes, muere de una pulmonía. Entonces, pero lo importante son sus cartas. Hay una carta muy interesante de él, sobre todo hablando del estudio de los idiomas, donde él le contesta a una condesa portuguesa, me salió en verso, y ella le critica, ella le dice que su hijo está estudiando francés, pero que lo habla con acento. Y Fradrick les contesta y dice, pues está muy bien, así es como se tiene que hablar un idioma extranjero, con acento. Valiente cosa es que quiere usted que pierda el acento portugués, porque además sería perder parte de su identidad. Entonces reflexiona, habla sobre eso, habla sobre que no recomienda un peluquero determinado, que recomienda al sastre, que qué caro está el carbón, pero también cita a Teófilo Gautier, cita a Víctor Hugo, cita a Luisiadas, etcétera, etcétera. Entonces, les recomiendo mucho a esa de Queiroz. Es más, les vamos a escribir, bueno, nombrecitos se los pongo aquí en los comentarios a través de la página, porque no nos da, bueno, sí nos da, pero es que el hombrecito está en portugués, entonces a mí mi portugués no está precisamente bueno, y además no conozco bien cómo se cambia el teclado, y la última vez que hice un cambio de teclado, más tarde en cambiar el teclado que no saber cómo regresarlo a donde debía regresarse, entonces mejor lo dejamos aquí mismo. Vamos a comentar aquí, claro, si lo encuentro porque ya me lo volvieron a perder. Eh, bueno, ¿y qué pasa usted, jovencito, que no, de que no lo puedo ver? Ahí está. Ahí les dejo yo el nombre de la obra, del autor. Y de ahí pueden encontrar lo que ustedes gusten y manden. Y pues por hoy va a ser todo. Búsqueda Queiroz. Dense una escapadita para ver Nosferatu. Revisen el TikTok de Vane Farías Maya para que puedan escuchar más, no solamente de Leodan, que es el pretexto, pero tiene videos tremendos de todo. O sea, de toda la música vida y por haber, con un toque de cultura, con un toque de sencillez, con un toque incluso de gracia. Entonces, se los recomiendo, les recomiendo enormemente a Vane Farías Maya para que estén con ella, la escuchen y aprendan de música, que yo he aprendido un poquito más gracias a eso. Mientras tanto, les recuerdo que más adelante platicaremos cómo pueden apoyar para que Entre Estantes crezca, pero mientras tanto, muchas gracias, buenas noches, feliz 2025, no importa el lugar de México, el planeta o el universo desde el que nos estén escuchando. Hasta pronto.